Estuve ciego, creía en tu amor, en el brillo de tus ojos, en tu corazón. Te di mi vida, pero poco te importó. Te subí al cielo, pero el suelo a ti te reclamó. Le aposté todo a ese sentimiento, pero perdí porque caí en tu sucio juego. Yo me tragué cada capítulo del cuento, mientras que tú a mis espaldas con aquel te dabas vuelo. Si ya te chupó el diablo, yo ya no quiero verte. Vete mucho al infierno y por favor no regreses. Si ya te chupó el diablo, ¿para qué quieres volver? Si esto no tiene remedio, ahí te quedas en el suelo. No te vuelvo a recoger. Y esto todavía no se acaba, mi alma. Titita. Le aposté todo a ese sentimiento, pero perdí porque caí en tu sucio juego. Yo me tragué cada capítulo del cuento, mientras que tú a mis espaldas con aquel te dabas vuelo. Si ya te chupó el diablo, yo ya no quiero verte. Vete mucho al infierno y por favor no regreses. Si ya te chupó el diablo, ¿para qué quieres volver? Si esto no tiene remedio, ahí te quedas en el suelo. No te vuelvo a recoger. Los hermanos Vega Jr. Muy bien. Este tema sí está como Te chupó el diablo. Te chupó el diablo y ya no te vuelven a leer. Ya la gente lo puede encontrar ahí en las redes sociales, en cualquier Ajá. plataforma digital. Ahí está un tema que lo soltamos en redes. Te chupó el diablo y pues ahí esperamos que les haya gustado. Ahí lo pueden adquirir a toda la gente en las redes sociales. Los hermanos Vega Jr. oficial. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí estamos al 100. Oye, pero la canta con un sentimiento como que le pasó algo, ¿no? ¿O qué? Pues como que Pues se es debe que identificar con algo, que compadre. no hacen despecho, compadre. Y pues, Pórtate bien, ya te lo he dicho, hombre, caramba. No se porta bien, pues ¿cómo? Pues como también la mujer, pues, se reaviva, pues. Pero yo creo que también a las mujeres también se la pueden cantar a uno, pues. ¿verdad? Se vale, se vale. Pero ustedes no, porque ustedes son muy tranquilos, ¿verdad? Estamos tranquilos. No, somos de todo, pero ese tema está muy bonito porque es como antes, en aquellos tiempos que se decía, oye, se te me cayó la paleta, no, ya no la agarres porque la chupó el diablo. Sí, y ahí igual. sale la rola esa, no, mijito, tía, te chupó el diablo, sácale punta. Oye, y platicábamos del sencillo que están promocionando, que ya la próxima semana está en radio, el videoclip ya lo pueden ver a través de las redes sociales, Así es, que lo filmaron allá en Monterrey. allá en Monterrey. Cuéntenos de la filmación, ¿le sucedió algo diferente? Pues No sé. sí, todo fue muy bonito, como lo estábamos diciendo al principio. Nuestro amigo Beto llegó ahí, el señor, y pues nosotros, como dices tú, es muy especial y nosotros no Sí habíamos se cuadra uno con por dónde con entrarle, Beto, sí, exactamente, claro. porque pues no sabíamos cómo iba a reaccionar, pero llegó y de voladas, él llegó con sus instrumentos. Ten el bajo sexto, póntelo tú y ten el acordeón, le dijo. Le dio el acordeón de él a él y el bajo Sí, sexto nos de él. prestó los instrumentos del Nos señor. prestó los instrumentos y ahí al ratito ya cuando se acabaron los playbacks, empezó a transmitir él una página de él, del personal de él, de ahí en Facebook, y de repente, oye, hicieron una rola pues, y nos puso a tocar y la gente pues empezó a responder muy bien ahí en redes sociales y pues muy, la verdad se portó muy a todo dar y todavía al siguiente día pues él salió de gira a trabajar, Ajá. pero nos mandó a su asistente ahí, nos mandó un cabrito y nosotros nos lo llevamos para O allá, sea, para todo, Sonora. ¿verdad? No creo que se lo hayan comido. No, luego, cómo ¿verdad? no, claro. Con tu hueso me lo comí. Con todo y huevos, muy bien. ¿Qué tema sigue a continuación, muchachos? Este tema se llama Me Gustabas, este tema estuvo nominado en muchas premiaciones internacionales. En los primeros lugares de Ahí está en popularidad. redes sociales y pues vamos a cantarlo en versión norteña para toda nuestra gente, los televidentes. Gracias por estar con nosotros, buenos días a todos. Pues Así adelante, es. ellos son los hermanos Vega Jr. Venga.
no me incomoda. Puedo mirar tu cuerpo sin desearte. Para olvidarte tuve un ayudante, hoy eres algo pasado de moda. El tiempo fue borrando tu recuerdo, ya nada queda de ese amor intenso. Quiero decirte que esta sonrisa es porque alguien ya llegó a mi vida y me sanó con besos tus desprecios. Me gustabas pero ya sanó el deseo. Descubrí que si no estás yo no me muero. Agradezco tu traición, pero este corazón, aunque tanto te lloró, siguió latiendo. Me gustabas pero ya pasó tu tiempo. Nuestra historia terminó y no hay regreso. Nada ganas con llorar, ella sí me sabe amar. Me gustabas pero para ser sincero ya no te quiero. El tiempo fue borrando tu recuerdo, ya nada queda de ese amor intenso. Quiero decirte que esta sonrisa es porque alguien ya llegó a mi vida y me sanó con besos tus desprecios. Me gustabas pero ya sanó el deseo. Descubrí que si no estás yo no me muero. Agradezco tu traición, pero este corazón, aunque tanto te lloró, siguió latiendo. Me gustabas pero ya pasó tu tiempo. Nuestra historia terminó y no hay regreso. Nada ganas con llorar, ella sí me sabe amar. Me gustabas pero para ser sincero ya no te quiero. Gracias. ¡Buen tema! Gran éxito de los hermanos Vega Jr. Y bueno, es de uno de los grandes compositores que tenemos allá en Sinaloa, que le ha dado pues grandes temas también a muchas agrupaciones y solistas, Luciano Luna. Y por otra parte, pues hace feat con Erika Vidrio, que es la del tema Despacito, señora. Así que ese tema fue así como que un parteaguas de su carrera, de verdad. Porque aparte, pues es importante que los compositores pues trabajen con gente joven como ustedes y talentosa. No, así es, y nosotros siempre hemos agradecido con todos los autores y compositores que nos dan sus temas, porque siempre Luciano Luna, Erika Vidrio, Joshua Vela, Horacio Palencia, muchos compositores amigos de nosotros, ya ahorita en este tiempo amigos, siempre tratan de tener una buena propuesta hacia el grupo, es seña de que a lo mejor le gusta mucho cómo desempeñamos el norteño, cómo desempeñamos la banda, y pues siempre agradecidos de todos modos a la gente que nos está viendo en casita, que está escribiendo, pues ahí está el correo electrónico, hermanosvegajunior@gmail.com, ahí pueden mandar su propuesta, nosotros escuchamos de todo. Cualquier persona puede inspirarse en una canción y te puede dar un éxito, eso. Claro. Así que si les gusta escribir, pónganse ahí una libreta y fierro. Y mándenos. Muy bien, las redes sociales. Así es, @ los hermanos Vega Jr. como en Facebook, Twitter e Instagram están oficialmente ahí la palomita azul y ahí lo vamos a estar contestando todos sus mensajes y todos sus llamados. Muy bien, Muchísimas plebes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. El aplauso para los hermanos Vega Jr. Buenos días. Adelante, compañeros.